Hey historiadores, ¿qué tal? Yo soy Lázaro Rojas. Y yo soy Leslie Barba. Hoy les hablaremos de un tema que se nos hace muy interesante e importante para la historia universal contemporánea, el cual es gobiernos o doctrinas totalitarios. Antes que nada, una pregunta que debemos de hacernos en cualquier tema que estamos leyendo o explicando es ¿qué es? Bueno, los gobiernos o doctrinas totalitarias es un movimiento de masas y un partido político que se confunde con las instituciones del Estado. Ejemplo de un gobierno totalitario es como la nacionalsocialista de Adolfo Hitler, el fascismo italiano de Benito Mussolini, así como el militarismo en Japón. Un subtema muy importante es el fascismo. Es un movimiento totalitario, es decir, nada puede existir fuera del Estado, por encima de él ni en contra de él, estableciendo así la dictadura, anulando los derechos laborales al crear corporaciones obrero-patronales que prohíben las huelgas. A continuación, mi compañero Lázaro les hablará un poco más del fascismo. Bueno, todo comenzó cuando los italianos se sentían defraudados con los aliados al firmar el Tratado de Versalles, ya que les habían prometido a la Italia irredenta y solo recibieron dos pequeñas regiones, Treno y Trieste, y ninguna colonia. Se encontraban decepcionados ante la crisis de 1929 y la incapacidad de los gobernantes para controlar los descontentos, exigencias de los movimientos obreros, quienes realizaban varias huelgas. Por esto surge el fascismo italiano de Benito Mussolini, ya que él estaba de acuerdo con la democracia liberal y el movimiento obrero tradicional, quien dio la idea de un estado superior frente a la de un individuo o clase social, y el centralismo a través de un partido único. Benito Mussolini fundó en 1919 el Partido Nacional Fascista, y al llegar al poder en 1922, intenta suprimir la lucha de clases. Establece el sindicato vertical único para empresarios y trabajadores que obedecían los lineamientos del Estado. ¿Tú qué opinas, Leslie? Bueno, Lázaro, lo que también hay que recalcar es que el fascismo promovió el nacionalismo y la unidad de la patria ante todo. Es antiliberal por oponerse a la democracia y propone un capitalismo corporativista. Tampoco hay que olvidar que, para reconciliarse con la Iglesia, Mussolini firmó con la Santa Sede los Acuerdos de Letrán en 1929, donde donó 44 as para crear el Estado de la Ciudad del Vaticano bajo la soberanía del Papa. ¿Qué les pareció el fascismo? Interesante, ¿verdad? Bueno, pero ahora viene un tema que conocemos o al menos lo hemos escuchado. Si les digo la palabra nazi, ¿pueden recordar algo? Bueno, hablaremos del nazismo. Leslie, ¿nos puedes decir qué es el nazismo? Claro, Lázaro, el nazismo es una doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que fue impulsada por Adolfo Hitler, político alemán de 1989 en 1945, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, les diré lo más esencial. El nazismo surgió en Alemania, donde más de la tercera parte de los trabajadores alemanes se encuentran desocupados y dolidos por las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles, por las cuales tenían que pagar jugosas cantidades de dinero, o los países vencedores de la Gran Guerra. Por esto surgió el Partido Nacional Socialista, mejor conocido como el Partido Nazi, encabezado por Adolfo Hitler, quien tenía como objetivo recuperar territorios perdidos. Hitler gobernó Alemania de 1933 a 1945, etapa llamada el Tercer Reich. En este periodo prohibieron la formación de otros sindicatos. El nazismo estuvo conformado por jóvenes entusiastas con camisas pardas, combinaron el nacionalismo y el socialismo para ganar popularidad entre los obreros y establecieron derechos de seguridad social, como el seguro social, las obras de invierno y de auxilio invernal. Leslie, ¿tú qué opinas? ¿Qué decir sobre este tema? Un punto que yo considero importante es quiénes fueron los líderes que apoyaron a Hitler. El primero fue Joseph Goebbels, él era un ministro para la educación del pueblo y propaganda. Heinrich Himmler, director de la policía secreta SS. Rudolf Hess, Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, ya que él era un médico alemán que trabajó en el campo de concentración haciendo experimentos médicos con los prisioneros. Alfred Rosenberg y Walter Dürr.
A mí en lo personal me interesó demasiado este punto, ya que nos dicen quiénes más estuvieron involucrados en esta doctrina. Gracias, Leslie. Qué buen punto sobre este tema. Pero la verdad los siguientes temas están igual de interesantes, pero para no alargar más esto, empezaré a hablar sobre el siguiente tema, el cual es el militarismo japonés. Fue un antecedente inmediato de las ansias imperialistas de Japón. Lo encontramos en conexión de Formosa, después de que China pierde la guerra en 1895, también la guerra ruso-japonesa, 1905, donde Japón quedó victorioso dominando Corea, que representaba un mercado de materias primas, y más adelante el triunfo de la Primera Guerra Mundial. Obtuvo las Islas Palau, las Marianas, las Carolinas y las Marshall, y más aún cuando invaden la región noreste de China. Los poderes que existían eran el emperador y el shogunado, especie de primer ministro con carácter militar que controlaba a los gobernantes de provincia. Por ejemplo, el ejército lo integraban los samurái, quienes daban la vida por su emperador y por la población. En 1936 firma el pacto antibolchevique con Alemania e Italia, el eje Roma-Berlín-Tokio, uniéndose los gobiernos dictatoriales de Oriente y Occidente, e invade China hasta Nankín. El triunfo militar otorgó al ejército el control de la política exterior. Leslie, me gustaría que me hablaras tú del siguiente tema. Me encantaría, Lázaro. Aunque es un tema algo pequeño, siento que también es muy importante, es el falangismo español. Bueno, para comenzar les mencionaré los puntos que yo creo importantes. El primero sería la Falange Española, que se fundó como partido político en 1933 por Antonio Primo de Rivera, y otro se fusionó con la JONS, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, pasando a nombrarse la Falange Española de la JONS, y tenían como objetivo apoyar las ideas de la religión católica y la eliminación de la burguesía. Otro punto sería la Falange Española JONS, respaldo a la destrucción de la República y el establecimiento de la dictadura. Las ideologías de la Falange, que el primero sería apoyar el nacionalismo, el segundo, el Estado debe ser laico, y el tercero, anticomunista, anticapitalista y antiliberal. Como último punto sería, las falanges utilizaban de la bandera de 3 franjas rojinegras, retomando la bandera anarquista, el himno cara al sol, el saludo romano, brazo derecho con la mano abierta y brazo izquierdo con puño del socialismo. Qué buen tema, me gustó mucho. Debería decir que todos estos temas que vimos estuvieron interesantes. Llegó el momento de despedirnos. Espero les haya gustado este video. Adiós, historiadores.